Bienvenidos al octavo webinar del Departamento de Juventudes de la Asociación Peruano-Japonesa. Soy Masa Camilla, subdirector del Departamento de Juventudes, y en esta ocasión tenemos la participación del especialista en nutrición Manuel Castillo Miyazaki, quien nos va a hablar sobre COVID y la nueva normalidad. Nueva alimentación, es una pregunta. Sistema inmune y nutrición. Las preguntas para Manuel, por favor, hagámoslas a través de la casilla de preguntas y respuestas, como han venido escribiendo ya he visto algunos. Pero antes de darle el pase, tenemos las palabras del director del Departamento de Juventudes de la Asociación Peruano-Japonesa, César Shimizu. Buenas tardes, gracias Masa. Buenas tardes a todos. En representación del presidente de la Asociación Peruano-Japonesa, Norberto Fusaka, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en este octavo webinar. La APJ se mantiene firme en su misión de brindar a nuestra colectividad en general información de interés y brindar contenido. Ahora que estamos experimentando una nueva forma de vida, están dando muchos cambios, tanto en el ámbito social, laboral y, por qué no, en el ámbito personal y familiar. De esto último podemos destacar los temas de salud y alimentación, muy importantes hoy en día. Por ello contamos con la presencia del doctor Manuel Castillo, quien compartirá un webinar muy interesante sobre el conocimiento del COVID, esta nueva normalidad que experimentamos y cómo enfrentarla. A continuación deseo comentarles un poco sobre la experiencia del doctor Manuel Castillo. Manuel es egresado de la Facultad de Medicina de la EAP, de la Escuela Académica Profesional de Nutrición de la Universidad Mayor de San Marcos. Ha llevado cursos de especialización en valoración nutricional en el deporte, ciencia del deporte y nutrición en el Colegio de Nutricionistas del Perú. También ha participado como profesor invitado en diplomados de la Universidad Cayetano Heredia. Sin más, le damos la bienvenida a Manuel. Manuel, buenas tardes, esta es tu casa y por favor, muchas gracias por participar. Adelante. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la Asociación Peruano-Japonesa del Perú por la invitación. Y bueno, presto a dar la exposición y absorber todas sus preguntas. A continuación vamos a ver lo referente a lo que es la nueva normalidad. Nueva alimentación, sistema inmune y nutrición. Mi nombre, como les dijo César, es Manuel Castillo y empezaremos con algo importante. Durante todo este tiempo se ha hablado mucho acerca de el COVID, ¿no? Han habido en este tiempo una serie de interrogantes, una serie de preguntas y una serie de exposiciones al respecto. Como les decía, el tema de hoy es el COVID-19 y la nueva normalidad. La pregunta en todo caso sería, ¿será necesaria una nueva alimentación? Para esto es importante tener en cuenta el sistema inmune y la nutrición. Como les comentaba, en este interín se ha dado una serie de exposiciones, de comentarios, de conferencias respecto a este tema. Y uno de los más saltantes fue el dado por el doctor Philip Carter, profesor de inmunología nutricional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Southampton. Pero ¿qué nos decía él? Nos habló de muchas cosas, pero algo fundamental con lo cual empezó y terminó su exposición es que no existe alimento ni suplemento nutricional que pueda parar lo que viene a ser el contagio del coronavirus. Pero sin embargo también nos dijo que la dieta y la nutrición nos brindan un estado nutricional importante para el soporte del sistema inmune que va a combatir finalmente al coronavirus. Entonces, si bien no es que por la nutrición no vamos a tener coronavirus, pero sí nos va a permitir un buen estado nutricional defendernos ante el coronavirus, estar presentes y poder de alguna manera combatir al coronavirus. También habíamos comentado que si bien en sesiones previas se ha hablado del coronavirus, de su presencia, tratamiento, prevención, no quería dejar de lado el hecho de hablar de lo que viene a ser el coronavirus en sí. Acá vemos la estructura del coronavirus, ¿sí? ¿Y por qué no lo podemos ver?
tiene una estructura microscópica de 60 a 140 nanómetros que es indivisible al ojo humano, pero, sin embargo, mediante el microscopio electrónico lo podemos apreciar, ¿sí? Como está acá. ¿Y cuáles son las características fundamentales de este coronavirus? Es que si bien es una molécula, es decir, no es un organismo vivo, entra a nuestro organismo para replicarse. ¿Cómo es que logra entrar a nuestro organismo y replicarse? Tiene una estructura de glucoproteína que es la que la protege, ¿sí? E internamente tiene aquí, vamos a apreciar, tiene aquí su ARN, ¿eh? Y la única estructura que lo protege es una estructura de glucoproteínas que es la que envuelve esa estructura. ¿Cómo hace este contacto con el organismo humano y puede entrar? Mediante las proteínas Spike. Esta proteína encaja con el AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina. Hace un encaje e ingresa. ¿Qué ocurre cuando ingresa entonces? Ocurre lo siguiente. Entra en contacto con la respuesta inmune que tenemos de dos tipos. Una primera, que es el sistema innato, y la que va a proceder después va a ser el sistema inmune adaptativo. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchas diferencias, pero para lo que queremos enfocar desde el punto de vista práctico, este sistema inmune innato es el que entra a tallar en las primeras horas y posteriormente el adaptativo va a entrar en juego. Pero ¿por qué entonces, si es algo tan grave para nosotros, no entran en juego ambos sistemas? Lo que ocurre es lo siguiente, este sistema innato es el que nosotros tenemos de forma cotidiana y el que batalla con los virus. Este macrófago que vemos acá coge a estos microorganismos, los envuelve y los trata de matar. Y van a ocurrir dos opciones simplemente. O logra matar a este huésped o aún vivo lo presenta al sistema inmune, es decir, a los linfocitos T, a estos linfocitos. Ahora, si bien este proceso es un poco largo y es difícil de explicar, he tratado de hacer un esquema para que se pueda ver cómo es que este macrófago presenta al huésped y posteriormente el organismo puede formar un anticuerpo específico para este huésped. Acá podemos ver cómo el macrófago, ¿sí?, coge primero a esta bacteria o al virus, lo lleva hacia el linfocito para presentarlo, ¿sí? Este es el linfocito T que encaja al macrófago, lo presenta al antígeno y forma recién ahí una respuesta. Esta respuesta es la que va a lidiar más adelante con el coronavirus, ¿sí? Esto básicamente es una idea que quería darles porque por eso es la demora del sistema inmune. No es que el organismo va a repeler a este coronavirus en 1 o 2 días. Entra a tallar primero el sistema innato y posteriormente, después de una semana, es que recién puede lograr entrar a tallar el sistema adquirido, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que van a tallar en esta respuesta inmune? Hay una serie de factores, indudablemente, como podemos ver acá, pero de forma principal vamos a hablar hoy de la ingesta de nutrientes, de la microbiota intestinal y de la obesidad. Pero existen otros factores, como podemos ver. Tenemos al estrés, tenemos a la vacunación, tenemos al proceso genético, que es sumamente importante, las enfermedades previas, las enfermedades preexistentes, las medicaciones, que esto es un factor determinante en lo que viene a ser la respuesta inmune. Lamentablemente nos automedicamos continuamente y eso hace que nuestro organismo ya no pueda responder de la misma manera. Y lo que es peor, malogra nuestra flora intestinal, que es la que vamos a hablar más adelante. La actividad física es importante para tener en un 100% también nuestro sistema inmune. El ejercicio extremo, el deporte de alta competencia, por contrario que parezca, no favorece al sistema inmune, ya que brinda un constante estrés al sistema inmune y no logra repeler más adelante el ataque de ciertos microorganismos. El hecho de fumar va en contra del sistema inmune, al igual que el alcohol. La edad es otro factor. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar principalmente de 3 temas.
los cuales lo vamos a recordar ahora, que son la obesidad, la microbiota intestinal y la alimentación a través de los nutrientes. Vamos a hablar primero de la obesidad. ¿Sabían ustedes la importancia que tiene la microbiota intestinal para el desarrollo de la obesidad? ¿Crean ustedes, por ejemplo, que existe una microbiota para cada población? Perú tiene una microbiota diferente que Estados Unidos diferente que Europa, diferente que el continente asiático, por ejemplo. Es una característica muy importante a tener en cuenta y es la que nos va a ayudar de alguna manera a adaptarnos a nuestro entorno. ¿Eh? Muy bien. Pero, ¿qué relación tiene la obesidad con la inflamación? Esta obesidad es un círculo vicioso que continuamente nos trae una serie de problemas, pero no queda ahí. Esto lamentablemente aumenta en el tiempo y nos trae una serie de problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Como habíamos comentado, esta obesidad es en sí mismo un problema, pero sobre todo cuando se ubica en esta zona, la zona abdominal. Cuando se encuentra en esta zona, en la zona abdominal, es donde el organismo presenta una serie de alteraciones fisiológicas. Ya vamos a hablar también más adelante. Esta grasa abdominal es un órgano endocrino, es decir, que cuando se ve atacado, responde con sus sustancias proinflamatorias. Es un órgano que al ver sustancias nocivas, agentes externos, ante cualquier situación de estrés, genera sustancias proinflamatorias. La inflamación crónica compromete la respuesta inmunológica y genera enfermedades crónicas. De hecho, sabemos que la obesidad es el punto de partida para una serie de enfermedades. Las enfermedades crónicas no transmisibles. Tenemos la diabetes, tenemos la hipertensión, tenemos el ácido úrico, las enfermedades cardiovasculares, etc. Una serie de enfermedades que tienen como punto de partida la obesidad. Anteriormente hablamos de la obesidad y muchos dirán, bueno, pero eso es problemas de países desarrollados donde se presentan obesos, etc. Eso era antes. En el Perú desde 1975 estamos viendo que se incrementa continuamente la obesidad hasta el día de hoy. Acá tenemos una cifra y podemos ver, no en adultos, cómo ya se presenta en niños menores de 5 años. En niños menores de 5 años, como podemos ver en el mapa del país, ya se presentan casos de obesidad. Antes era imposible ver enfermedades crónicas no transmisibles en niños, era sumamente difícil. No había diabetes tipo 2, no había colesterol. Hoy encontramos niños de 3 años, de 4 años, con enfermedades crónicas no transmisibles. Esto se agudiza, como podemos ver, de 5 a 9 años. Ya vemos el mapa pintado prácticamente de obesidad, y en adolescentes disminuye levemente este aspecto. Y no es que no haya obesidad, sino que el crecimiento longitudinal en adolescentes hace que forme como una capa que de alguna manera no permite visualizar atentamente lo que es el sobrepeso o la obesidad. En los jóvenes adultos ya vemos que el mapa está prácticamente coloreado, ¿sí? Y cuando llegamos a adultos, vemos nuestro mapa del Perú totalmente coloreado y acá hay como un lunar, ¿no? Este lunar es Huancavelica, donde se presenta la mayor prevalencia de desnutrición. Entonces, por eso también es que si bien se presentan problemas de exceso de peso, no es, digamos, una figura que se pueda extrapolar a lo que viene a ser el resto del país. Y acá les traigo algunos datos de lo que viene a ser la última reunión hecha por el INS, el Instituto Nacional de Salud, en octubre del 2019, donde presentan nuevos valores acerca de el exceso de peso en el país. Como podemos ver, el exceso de peso del país se encuentra en constante progreso. Acá podemos ver que la población obesa en el Perú es aproximadamente de un 26%, y si sumamos a lo que viene a ser el sobrepeso, estamos hablando de aproximadamente un 64% de exceso de peso que se presenta en la población adulta a partir de los 18 años de edad. Es decir, que si vemos a dos personas, una de ellas va a tener algún problema relacionado al exceso de peso, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, cómo es el grupo etario, ¿no? Podemos ver cómo se incrementa a través de los años lo que viene a ser no solamente el sobrepeso,
¿okay?, que está en las barras azules, sino también podemos ver cómo se incrementa la obesidad. Es decir, la obesidad en el Perú progresa con el tiempo. Otra característica también que se han podido ver en estos estudios es que si bien el sobrepeso y la obesidad son similares, ¿no?, tienen una carrera similar tanto en hombres como en mujeres, la obesidad se presenta más en mujeres. Pero esto con el COVID, ¿qué nos trae a colación? ¿Qué problemas nos puede traer la obesidad respecto a lo que viene a ser el COVID? ¿Sí? Una capacidad respiratoria disminuida, disminuye las defensas inmunológicas, que habíamos comentado anteriormente, y va a intensificar de alguna manera la aparición de coágulos y venas y arterias, los coágulos en venas y arterias. Y si bien anteriormente hemos visto reportes de China, de Italia, de España, donde se nos hablaba, sobre todo de Italia, que el principal factor de riesgo era la edad, ¿sí? Y muchos de los jóvenes que vemos ahora nos hablan de que la edad es principal factor de riesgo para lo que viene a ser las complicaciones del COVID. En el Perú, al igual que en muchos países de Latinoamérica, se ha visto que esto no es así. El principal factor de riesgo es, sin lugar a dudas, la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo relativo sumamente alto que se ha presentado en el Perú. Hace 3 semanas se hicieron reportes de las atenciones que han habido en el país y se vio de forma lamentable que jóvenes también están muriendo lamentablemente por esta enfermedad. Hace poco, hace 3 semanas, murió una chica joven de 18 y otra de 23 años producto de el COVID-19. ¿Qué característica común tenían ellas? 2 principales. La obesidad, que era un factor de riesgo, y el otro factor de riesgo determinante era la sarcopenia, debilidad muscular. Como ustedes comprenderán, cuando los pacientes entran a unidades de cuidados intensivos, no van a estar 1, 2 días. Estamos hablando de repente de 3 a 4 semanas. Y en ese tiempo no van a consumir alimento y van a tener que hacer uso de material de reserva. Y ese material de reserva es el músculo, ¿sí? Aquellas personas que son obesas pero que tienen músculo van a tener definitivamente mayor oportunidad de librarse de esta enfermedad cuando están presentes en UCI. Y acá hay algunos estudios, estoy presentando alguno de ellos, donde se habla de la alta prevalencia que tiene la obesidad en lo que viene a ser el SARS-CoV-2, ¿sí?, y el requerimiento de ventilación mecánica. Podemos ver acá cómo la obesidad es un determinante a tener en cuenta para lo que viene a ser la obesidad. Conforme aumenta el peso, ¿sí?, la utilización de la ventilación mecánica es mayor. Podemos ver que si un paciente entra al UCI y tiene que utilizar ventilación mecánica cuando tienen un buen peso, de cada 10 pacientes, solamente 4 o 5 utilizan ventilación mecánica. Caso contrario, cuando hablamos de obesidad, fíjense ustedes, si entran 10 pacientes, entre 8 y 9 van a utilizar ventilación mecánica, por tanto el pronóstico va a ser no tan alentador, ¿sí? Pero ¿cómo es que llegamos a este aspecto? Miren cómo ha ido evolucionando de forma progresiva la obesidad, ¿no? De un Homo sapiens, posiblemente llegamos a un Homo obesus, donde existen una serie de factores que van a determinar la obesidad. ¿Se debe a nuestros genes o a nuestros estilos de vida? Muchas personas dicen que se debe a nuestros genes y por eso que no actúan. Sin embargo, este tema ha sido tratado no solamente por la revista The Economist en el 2003, ya desde 2000, una serie de revistas no relacionadas a salud están tomando en cuenta esta serie de enfermedades crónicas no transmisibles, como viene a ser la diabetes, la misma obesidad, etcétera, porque es un problema que acarrea a todas las edades y a todas las poblaciones, ¿no? Pero ¿qué factores tienen que ver con la obesidad? Una serie de factores, pero los principales son la relación que tenemos con el entorno. Vemos ahí cómo el exceso de grasas trans, el sedentarismo, van a influir directamente con esta obesidad. Pero la pregunta sería entonces, ¿tiene que ver algo los genes con la obesidad? Acá vemos un cuadro de
Otero, el pintor colombiano, donde ya en ese entonces nos hablaba, nos daba idea de lo que viene a ser la obesidad. ¿Sí? Y acá, posiblemente, podemos ver cómo es que la obesidad tiene que ver con todos. ¿Tendrá que ver el aspecto genético? Posiblemente, pero no nos olvidemos que lo que come papá, lo que come mamá, lo que compra mamá, lo que compra mamá, es lo que va a consumir los niños. El niño que vemos acá, ¿sí? Este niño no va a ir a comprar, no va a tener la plata para comprar, pero sí va a consumir lo que hay en casa. Y si papá o mamá consume gaseosa, consume constantemente tortas, el niño pues va a consumir esto. Y esa es la consecuencia de tener niños obesos. Si no, surgiría la pregunta entonces, si la familia es obesa, ¿por qué este perrito de acá también es obeso? ¿Tendrá los mismos genes de la familia? Indudablemente que no. Pero sí ese perrito va a consumir aquella galleta que nosotros le damos, de repente esa carne o esa golosina que nosotros consumimos. Es tanto así que ese animal que vive con nosotros, esa mascota que vive con nosotros, aprende en el tiempo a consumir aquello que nosotros consumimos día a día. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Por qué la obesidad ha crecido y crecido en los últimos años a nivel mundial? Eso está claro. Existe un cambio en nuestro estilo de vida. Lamentablemente, este estilo de vida está marcado por tres factores fundamentales: la alimentación, el sedentarismo y algo muy importante que lo hemos visto recientemente y es un reflejo de la vida que llevamos, la falta de sueño, la calidad de sueño. Esa calidad de sueño que nosotros no le damos importancia es determinante para el peso, ¿sí? Para la obesidad, para el tratamiento y prevención de la obesidad. ¿Cambiamos nosotros o cambiamos el ambiente? Indudablemente que tenemos que ayudarnos todos. El ambiente es el que tiene que cambiar. Es un ambiente obesogénico que nos lleva a comer y a comer y a comer. Cuando nosotros éramos chicos, prácticamente no habían golosinas, las gaseosas eran más pequeñas. Hoy todo es grande, todo es grande. Y los chicos, cuando nosotros éramos chicos que consumíamos una botella pequeña de 230 y tantos mililitros, 235 posiblemente, y era nuestra unidad de medida, hoy la unidad de medida para nuestros hijos es de medio litro. Estamos hablando más del doble que están consumiendo los chicos. O cuando vamos al cine, por ejemplo, ¿no? Era una cancha pequeña y hoy los chicos ya no pueden agarrar prácticamente el barril de cancha. ¿Eh? Y es lo que vemos hoy, ¿no? Cómo nos estamos adaptando. Esta no es una foto antigua, es una foto reciente que se ha tomado a raíz del coronavirus, ¿no? Del aislamiento. Salen pocos carros y las personas han tratado alguna de ellas de no transitar en carros y han cogido bicicletas, motos. Fíjense lo que ocurre, ¿no? Cómo se ha adaptado esta persona a la motocicleta. ¿Eh? Pero bueno, como decíamos, tiene que ver mucho el entorno. Y dentro de esos factores que tienen que ver con la obesidad, hay muchos, pero de forma práctica, normalmente hablamos de dos: el azúcar y el tipo de grasa que consumimos. ¿Sí? Acá podemos ver las recomendaciones que nos da la OMS, ¿sí? Respecto al consumo de azúcar. Cada terrón de azúcar son 4 gramos aproximadamente. Entonces un niño debe consumir aproximadamente entre 15 y 17 gramos de azúcar por día, no más. Mientras que un adulto debe consumir aproximadamente 25 gramos de azúcar. Y uno dirá, bueno, en el día yo no consumo esa cantidad, yo consumo mucho menos, yo no sé por qué me engordo, ¿no? Otros dirán, bueno, yo consumo de vez en cuando, pero es eventualmente. Pero hay algo importante. Hay muchos productos que tienen grasa escondida y azúcar escondida, y eso es lo que vamos a tratar de visualizar ahora. ¿Dónde se oculta el azúcar? ¿Sí? Acá vemos un producto que, independiente de la marca, podemos ver cuál es su composición. ¿Sí? Nos dicen que tiene todos estos ingredientes, pero podemos ver que no solamente es la cocoa que nos dicen, ¿sí? No solamente es la avellana que nos dicen, hay algo tras de esto. La mayor cantidad del producto es azúcar, y eso acá lo podemos visualizar fácilmente. No vamos a hablar de las cantidades, no vamos a hablar de cuántas calorías dan, pero fíjense la cantidad de azúcar que podemos ver acá. Y este es otro producto muy comercializado en el país, ¿sí? Fíjense la cantidad de azúcar que puede tener. Habla que tiene cacao. Sin embargo, fíjense ustedes qué tiene mayor proporción. Todo esto es de azúcar. Acá hay otro producto también de cacao, que no vamos a ir el nombre tampoco,
Pero fíjese la cantidad de azúcar que tiene, y ese es el azúcar que nosotros decimos que no consumimos, pero sí le estamos consumiendo indirectamente. Acá podemos ver otro producto muy consumido en el país, que la composición del total del producto, el 36% es azúcar. Y nosotros pensamos que solamente estamos consumiendo harina. Estamos consumiendo harina y escondido está el azúcar. ¿Sí? Acá podemos ver las famosas galletas que nosotros consumimos. Algunas de animalitos, otras con crema. Y fíjese la cantidad de azúcar que pueden tener. Nosotros consumimos a veces y les damos a nuestros hijos estas galletas de animalitos sin saber que tienen 4,5 terrones de azúcar. Estamos hablando de 4 por 4, 16, casi 18 gramos de azúcar que están consumiendo nuestros niños con estas galletas. Ya no le hablo de estas galletas que no solamente tienen una gran cantidad de azúcar, pero también grasa. Y acá viene pues la amiga de todos, ¿no? ¿Cuánta cantidad de azúcar trae? ¿Eh? Y los jóvenes nos dicen, no, yo no consumo Coca-Cola. Yo necesito algo que me despierte. Bueno, ¿cómo no te va a despertar? Pues con la cantidad de azúcar que traen estos productos. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2, 12, 15, 16, 17 terrones de azúcar. ¿Cómo no nos va a despertar? No despierta la cafeína. Nos despierta la cantidad de azúcar que entra a nuestro organismo. Acá hay otro producto también que, independiente de la marca, la cantidad de azúcar que tiene. ¿Sí? Esa es la azúcar escondida que estamos consumiendo día a día y nos hace subir de peso. Y nos hace que modifiquemos nuestra microbiota y tengamos los problemas a diario. Acá se ha querido graficar una nutricionista, Andrei Ávila, que fue la creadora de esta foto. ¿Sí? Me gustó mucho y la quise traer porque grafica lo que uno consume. ¿Sí? ¿A cuánto equivale la gaseosa que estamos consumiendo? Fíjense. Esta gaseosa que estamos consumiendo aquí, estamos consumiendo esta cantidad de azúcar. Y usted dirá, ¿cuánto es esta cantidad de azúcar? Aproximadamente 11 cucharitas de azúcar. 11 cucharitas de azúcar en un sorbo. ¿Sí? ¿Cuánto le echamos nosotros de repente a una limonada? Estamos echando de repente 2 cucharitas, de repente 3 ya. Pero 11, 12 cucharitas no lo vamos a consumir. ¿Y qué pasa si consumimos una gaseosa cada 15 días? ¿Sí? En 15 días vamos a tener esta cantidad de azúcar, fíjense. Más de medio litro de azúcar. Y si lo estamos repartiendo en un mes a aquellas personas que solamente se toman una botellita diaria, en el mes estamos hablando de esta cantidad de azúcar. Fíjense. Y claro, no consumimos azúcar. ¿Por qué no bajo de peso? No sé, pero yo no consumo azúcar. Y aquí, esos son los productos que traen azúcar escondida y no nos permiten bajar de peso. Y que lamentablemente alteran nuestra microbiota intestinal. ¿Sabías que cuando estás consumiendo un frappuccino, estás consumiendo no solamente grasa, que la mayoría lo sabe, pero también estás consumiendo azúcar? ¿Sí? Estás consumiendo esta cantidad de grasa, 2,5 cucharitas de mantequilla, pero también aparte estás consumiendo azúcar, 11 cucharitas de azúcar. Es decir, te estás consumiendo el azúcar de la gaseosa más cucharitas de mantequilla. Y alguno va a decir, bueno, yo consumo mi frappuccino light. Te estás consumiendo ya no las 11 cucharitas de azúcar, te estás consumiendo aproximadamente 5 cucharitas de azúcar, pero la cantidad de grasa es la misma. ¿Sí? Y acá estamos viendo alguna diferenciación de lo que viene a ser los distintos tipos de café. Yo normalmente cuando quieren consumir, trato de que consuman un café americano, que ojo, el café en sí mismo no es el problema. El problema es todo lo que le adicionamos al café. ¿Eh? Y acá podemos ver las distintas presentaciones de leche, perdón, de café, y abajo podemos ver la cantidad de calorías que presenta cada uno de estos productos. Pero no todo es malo, ¿no? Acá presentamos al luchador de sumo. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el luchador de sumo con esta exposición? Tiene una característica fundamental. Es obeso.
eso indudablemente. Pero la gran diferencia es que tiene masa muscular activa, es decir, tiene mucho músculo y eso es lo que marca la diferencia. Esta masa muscular es determinante no solamente para lo que estamos viendo del tratamiento del COVID, ¿sí? El pronóstico del COVID, sino para la salud de la persona. Cuando a una persona que es obesa y practica deporte, vemos sus valores de laboratorio y está limpio. Y está limpio, ¿por qué? Porque el músculo tiene una particularidad, puede ayudar al estado de salud de las personas. Uno metaboliza diferente las grasas, metaboliza diferente los azúcares, por eso el deporte es sumamente importante, hay que realizar ejercicio, ¿sí? Estas personas realizan ejercicio intenso, entrenan 5 horas diarias en ayuna, ¿sí? Se levantan y no comen nada, tienen 2 comidas al día, gastan 4.500 calorías diarias. ¿Ya cuánto quisiéramos tener un gasto de esa cantidad? ¿No? Una persona promedio está gastando 2.000 calorías, 1.500 calorías, y ellos 4.500 calorías. Pero entonces, ¿cómo suben? Porque consumen más de esa cantidad. Están consumiendo aproximadamente como mínimo 5.000 y se ha visto que hasta 7.000 calorías. ¿Eh? Como segundo punto, vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal es sumamente importante. De hecho, cada persona tiene una microbiota que lo caracteriza. ¿Eh? Acá podemos ver lo que viene a ser la importancia de la microbiota en seres humanos, pero sobre todo la microbiota intestinal. Los humanos no tenemos las enzimas capaces que puedan fermentar los carbohidratos complejos, mientras que hay bacterias que tienen hasta 200 genes que codifican estas enzimas. Por ejemplo, si nosotros consumimos almidones resistentes, que viene a ser un plátano verde, un mango verde, frutos verdes, el organismo humano no lo puede procesar. ¿Quién lo procesa directamente? Estos microorganismos que se encuentran en el intestino lo procesan. Y fíjense, estos almidones resistentes ayudan a lo que viene a ser la bajada de peso. Comerse un plátano diario por 20 días nos ayuda a bajar de peso. Plátano verde, se llaman almidón resistente. ¿Ah? Perfecto. Acá podemos ver el por qué estudiar la microbiota y los alimentos, ¿no? Pero la microbiota intestinal, ¿qué es entonces? Es el conjunto de microorganismos que colonizan el tracto gastrointestinal y tenemos una serie de estos microorganismos. Esta ave que vemos acá, esta flor que vemos acá, no es otra cosa que la diversidad de microorganismos que tenemos en todo nuestro organismo, ¿sí? No es que sean uno o dos, no interesa en este momento recordar todos los microorganismos que tenemos, toda la microbiota intestinal. Le diría que básicamente nos acordemos de 2 tipos, que son los bacteroidetes y los firmicutes, que la relación de ellos es lo que nos va a determinar si una persona es sana o no. ¿Eh? Lo que le decía en un principio, como cada país tiene una microbiota que lo caracteriza. No es que la persona que viva en Rusia, por ejemplo, va a tener la misma microbiota que tiene Japón, que tiene China. El Perú también se hizo un estudio y lo que predomina como microorganismo es la Prevotella, ¿sí? Es un microorganismo felizmente benéfico para nosotros, es el microorganismo que nos caracteriza. De tal manera que cuando un niño cuando un niño nace con esta Prevotella, ¿sí? Porque es un signo característico de él. Pero bueno, perfecto. Este gráfico me gustó cuando lo vi porque nos da a conocer algo importante, que los seres humanos todos tenemos un tronco común. Tenemos 60 especies que nos caracteriza y después empezamos de alguna manera a diferenciarnos, no solamente del punto de vista físico, del punto de vista religioso, etc. También de la microbiota. Hay una diversidad de microbiota que si bien tiene un punto común, después se va diferenciando. Vemos que tenemos entre 150 y 400 especies únicas por cada individuo. Cada individuo es diferente, no solamente dentro de lo que viene a ser su conformación, también dentro de su microbiota, ¿sí? Acá está lo que les había dicho, hay una serie de
estructuras, una serie de microbios dentro del organismo, una serie de bacterias, etcétera, pero los predominantes son los firmicutes y los bacteroidetes. Estos van a determinar si una persona es sana o no, dependiendo la relación que guarden estos microorganismos. ¿Ah? Acá podemos ver, es una línea del tiempo donde nosotros podemos observar cómo se ubican los distintos filum de microorganismos, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, cuando un niño nace, tiene básicamente las bifidobacterias, ¿no? Que después desaparecen en el tiempo, ¿sí? Pero cuando un niño nace, tiene un pico hasta aproximadamente los 6 meses de edad y después va disminuyendo. ¿Eh? Y tenemos las otras características que podemos ver de microorganismos. Es un cuadro donde quise reflejar cómo se va desarrollando a través del tiempo todos los distintos, la programación de microbiota a través del tiempo, desde que nace el niño, ¿sí? En la placenta, ¿sí? Desde que está en la placenta de la mamá hasta el parto, la composición de la leche materna y el perfil de microbiota que va a tener ese niño. Siempre, siempre, cuando una persona es sana, desde niño hasta adulto, cuando predominan los bacteroidetes, será sano. Pero si, por el contrario, tiene altos los firmicutes, va a tener problemas. En este caso, va a haber una disbiosis de los microorganismos, es decir, un desequilibrio. ¿Sí? En este cuadro he querido graficar rápidamente lo que viene a ser la influencia de la alimentación en la microbiota intestinal. Acá podemos ver dos personas, pero vamos a estudiar lo que viene a ser la mujer. Acá podemos ver la alimentación, la microbiota del sistema inmune. ¿Qué va a influenciar en la microbiota? Hay factores modificables y no modificables. Dentro de los factores modificables está en la alimentación. Y una buena alimentación, una dieta variada, una dieta rica en lo que viene a ser frutas, verduras, eventualmente carne, un buen aceite, etc. Una alimentación variada va a tener algunas consecuencias, pero también las consecuencias las va a dar una mala alimentación. Una alimentación chatarra, donde vamos a consumir gaseosa, donde vamos a consumir papas fritas, etc. También va a tener, de alguna manera, una consecuencia. Y esta consecuencia es la siguiente. O vamos a tener una microbiota sana, donde se va a caracterizar por la presencia de ácidos grasos de cadena corta, donde va a predominar lo que le había dicho los bacteroidetes. Eso es muy importante, tenemos que quedarnos con esa idea. Si hablamos de microbiota, si nos vamos a quedar con una idea, es la relación entre bacteroidetes y firmicutes, y la famosa prebotella, que es característica del peruano. El peruano tiene la prebotella como una característica. Se va a ver elevada si nosotros consumimos una alimentación variada, multifactorial. En cambio, si se encuentra ya no un equilibrio, sino por el contrario, un desequilibrio producto de una mala alimentación, va a predominar una serie de microorganismos, pero sobre todo el firmicutes. Y acá se grafica lo que viene a ser una alimentación monótona, independiente de lo que uno consuma. Si uno consume solamente carne, si solamente consume leche, si solamente consume harina, si solamente consume vegetales, tendrá una alimentación monótona. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Sí? Va a ocurrir que va a haber una restricción de alimentos y por tanto la microbiota, como es un reflejo de la alimentación, la microbiota no va a ser completa, no va a ser variada y va a tener problemas por el desequilibrio que se va a dar por la falta de materia prima. La materia prima para el desarrollo de la microbiota es la alimentación variada, de todo. Hay que consumir de todo, ¿sí? Buscando siempre lo más sano. Acá la duda no es si consumimos grasas, no es si consumimos harina, no es si consumimos verduras. La duda está, escoger las mejores grasas, escoger las mejores harinas, y de esa manera vamos a tener la mejor alimentación. Y esto es lo que vemos como diferencia. Una microbiota monótona, donde solamente consumo verduras, donde solamente de repente consumo carnes, no consumo harinas, o consumo solo harinas y no carnes, va a haber una disbiosis, va a haber un desequilibrio producto de una mala alimentación. En cambio, si nosotros consumimos una alimentación variada, vamos a tener una serie de
posibilidades para llegar a un equilibrio a nivel de nuestra microbiota. Y es una microbiota variada y por tanto cuando se tenga que defender va a hacer uso de todas las armas que tenga. Ya no va a tener una arma, va a tener 20, 40 armas donde va a poder de alguna manera hacer uso de esta microbiota. ¿Sí? Y acá quise de alguna manera graficar cómo es la influencia del nicho de saturación, es decir, cuánto puedo tener yo de microbiota respecto a la diversidad. En rojo vamos a ver qué tan rápido puede ser invadido, en azul vamos a ver lo que viene a ser el grado de saturación y la diversidad que está en la parte inferior. ¿Qué ocurre cuando tenemos mucha diversidad? ¿Sí? Acá podemos ver lo que viene a ser la diversidad que va aumentando en el tiempo, hasta que tenemos una diversidad, una amplia gama de microorganismos, entonces la saturación se va a dar más rápido. Porque si tengo uno, me va a costar más llegar a la cantidad que requiero, pero si tengo una variedad, voy a llegar rápidamente a la cantidad necesaria de microorganismos para poder defenderme. Pero sin embargo, ¿qué ocurre si nosotros, por el contrario, vamos a tener poca cantidad o no hay diversidad, no existe diversidad? Nos van a invadir rápidamente los microorganismos externos, porque no hay diversidad y no podemos luchar. Si tenemos una diversidad amplia, no va a haber problemas de invasión, porque tenemos una diversidad microbiana que nos va a permitir luchar contra los agentes externos. ¿Sí? Bueno, acá no he querido mostrar otra cosa más que cómo predominan las dos filum de microbiotas, ¿no? La Firmicutes y Bacteroidetes son los que predominan. Tenemos en cada zona de nuestro organismo diferentes tipos de microbiotas, pero el colon, que es donde tenemos más cantidad y variedad de microorganismos, lo podemos resumir en este gráfico, ¿no? Siempre acordándonos, cuando hablamos de microbiota, de relación Bacteroidetes-Firmicutes. ¿Eh? Acá podemos ver cómo va a influenciar la microbiota intestinal en los diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, cómo la diversidad bacteriana tiene que ver con la obesidad de la persona. Una persona que es delgada, no obesa, va a tener mayor diversidad microbiana. En cambio, cuando una persona no presenta diversidad de microbios, va a ser obeso, tiene mayor probabilidad de serlo. Igualmente, en esta relación que nosotros hablamos de Firmicutes Bacteroidetes, cuando una persona es no obesa, ¿sí?, presenta una relación alta de Bacteroidetes con respecto a Firmicutes, pero si los Bacteroidetes disminuyen, esta persona va a ser obesa. Indudablemente, acá hay otro gráfico que nos habla de la relación nuevamente de lo que viene a ser los bacteroidetes con respecto a los firmicutes. Aquella persona que tiene mayor cantidad de bacteroidetes va a tener un IMC menor. Conforme nosotros vamos aumentando en el peso, la relación va a disminuir. Una persona que tiene gran cantidad de bacteroidetes, la probabilidad que sea obesa es mínima. Por el contrario, cuando disminuye en el tiempo la cantidad de bacteroidetes, el peso se va ganando a través del tiempo. Acá hay otras estructuras que podemos ver en cuanto a lo que viene a ser la relación de peso con de obeso con no obeso. ¿No? Bueno, ya hemos hablado de lo que es la obesidad, hemos hablado de lo que es la microbiota intestinal y ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la alimentación y nutrientes para un óptimo estado de salud. ¿Qué recetar, pues? ¿No? Siempre nos dicen, por favor, ¿qué nos puede dar de dieta? Nos encontramos con alguien, oye, Manuel, ¿qué puedo comer? Etcétera. Bueno, cada persona es diferente y es lo que vamos a ver. Siempre nos dan la idea de que tenemos que comer sano, y comer sano es relativo, definitivamente, y siempre surge a nivel de marketing nutricional diferentes tipos de dieta. Nos hablan que tenemos que ser veganos, nos hablan que tenemos que consumir una alimentación basada en plantas, libre de azúcar, gluten free o libre de gluten, libre de leche, que no tengan lácteos, que no sean tóxicos y nada de plásticos. Y fíjense, todos estos cumplen esos requisitos, pero todos tienen papa frita. No estoy comiendo sano, pero sin embargo, soy vegano, soy vegetariano, libre de gluten. Le puse este gráfico para que se grafique
que lo realmente importante no es seguir una línea de alimentación. Lo importante es consumir una alimentación completa, que tenga todos los nutrientes y que sea variada, porque en la variación está la calidad nutricional. Si nosotros variamos y comemos de forma equilibrada todos los alimentos, no vamos a tener ningún problema. Y eso se refleja no solamente en la microbiota, sino en nuestro estado de salud. ¿Eh? Acá vemos cómo se está comiendo ahora, ¿no? ¿Eh? Esto es un producto, indudablemente, que es vegetariano, ¿sí? Pero tiene grasa, y fíjese sobre todo la cantidad que se consume, ¿no? Es un producto totalmente nocivo para los chicos, pero sin embargo está presente, ¿no? Y se puso como punto de referencia una pelota para que vean qué es lo que se está comiendo ahora y la magnitud que se está comiendo, ¿no? Y estamos pues en la cultura Super Size Me, ¿no? Donde las personas comen pues por todo y en cada momento y todo lo que se pueda, ¿sí? Y el abordaje nutricional no nos queda otra cosa que luchar contra esta realidad. Y luchar con esta realidad significa tener las armas para poder luchar. Y la principal arma que tiene todo nutricionista es su conocimiento. Y sobre todo, hacer ver que en la alimentación tenemos todos los nutrientes que necesitamos para un óptimo estado de salud, ¿sí? Y acá podemos ver cómo influye la alimentación y los distintos factores en lo que viene a ser el estado de salud. Tenemos los compuestos bioactivos, que son compuestos que se encuentran en los alimentos. El omega 3, algo muy importante cuando hablamos de omega 3, no todos los omega 3 son iguales. Los omega 3 que tienen importancia entre lo que viene a ser la inflamación son los omega 3 de cadena larga, el DHA, y ese DHA se encuentra en pescados. Aquellos que nos hablan de que tienen que consumir vegetales para los procesos inflamatorios, etcétera, lamentablemente no es así. El DHA se encuentra en el pescado y tenemos que consumir continuamente pescado. Normalmente, yo les diría que consuman interdiario, pero como mínimo 2 veces por semana el pescado. El alto consumo de sodio también va a repercutir en la salud, así como la comida chatarra. El estrés en que vivimos va a repercutir en estado de salud. La sincronización circadiana, hay que dormir. A veces, y por la coyuntura, no dormimos. Y esto tiene que ver no solamente con el estado de salud, con el sistema inmune. El sistema inmune tiene directa relación con lo que viene a ser el estado de la salud y el sistema inmune. Si consumimos o no alcohol, tabaco, la microbiota que tiene que ser diversificada. Como le vuelvo a repetir una vez más, la microbiota depende de la alimentación en gran medida. Si nosotros le damos la materia prima, la microbiota va a ser variada. El ejercicio, que es determinante para un óptimo estado de salud también. ¿Sí? Y acá vemos de forma resumida todo lo que puede ocasionar una mala alimentación, ¿sí? Diferentes tipos de enfermedades y todos con un tronco común, todos con un origen común que es la mala alimentación. Falta de sueño y falta de actividad física. Todos tienen un origen común. Todos son enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, enfermedades que se pueden prevenir. Escucharon bien, el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, sarcopenia, debilidad muscular, se pueden combatir con hábitos de vida saludable, ¿eh? Y acá hay más o menos lo que viene a ser la explicación en un cuadro de lo que ya hemos visto, ¿no? Cómo la inflamación se da por una serie de aspectos relacionados por hábitos de vida y un factor que no se ha mencionado, pero es determinante lo que viene a ser la microbiota, el uso de medicamentos. El mal uso de medicamentos trae consecuencias en la microbiota, ¿eh? Acá puse esto porque quise graficar la importancia que viene a ser el buscar un balance en el alimento. Fíjense cómo se encuentran los alimentos, pero todos buscando de alguna manera un balance. Esto es de una revista de nutrición. Me pareció espectacular cómo graficaron lo que viene a ser el balance, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la alimentación, el día a día. ¿Cómo obtener una alimentación adecuada? Hay varias formas de buscar una alimentación adecuada, y diría que dos fundamentales, ¿no? Uno mediante lo que viene a ser la técnica de la medida del plato y otro la medida casera utilizando nuestras manos. Si hablamos de carbohidratos, ¿cuánto podemos consumir de carbohidrato? Una forma, si nosotros vamos a escoger una harina, arroz, por ejemplo,
un grano entero, por ejemplo, es la palma de la mano, ¿sí? Esa es la medida que nosotros vamos a consumir. Por el contrario, si nosotros estamos consumiendo una fruta, va a ser el puño, ¿no? La medida es el puño. Si nosotros hablamos de una ensalada, hacemos como una taza, juntando nuestras manos, esta es la cantidad que tiene que estar presente en nuestro plato, ¿sí? Ahora, si hablamos de proteínas, que hay una variedad de proteínas, tanto animal como vegetal, ¿cuál es nuestra referencia? La mano igualmente, ¿sí? La palma de nuestra mano nos dirá cuánto es lo que debemos consumir. Si hablamos de grasa, también la punta de nuestro dedo, en nuestra huella digital, esa es la cantidad que deberíamos consumir de grasa. Como podemos ver ahí, esa es la cantidad que debemos consumir, aproximadamente una cucharita de té, ¿sí? Ahora vamos a hablar del método del plato, que a mí es un método que considero mucho más práctico y visual, sobre todo, ¿sí? Consideramos que tenemos en el plato 3 grupos: verduras, proteínas y carbohidratos. Estos son los grupos que van a entrar en nuestro plato, pero ¿cómo los vamos a distribuir? ¿Sí? Ahí tenemos los vegetales, proteínas y verduras. Como podemos ver acá, tenemos las verduras, tenemos los carbohidratos y tenemos finalmente las proteínas. Las proteínas, se las resumo de esta manera: las proteínas son todos los productos de origen animal. Todos los productos de origen animal son proteínas, y a eso podemos agregarle algunos vegetales. Pero todos los productos de origen animal, sin excepción, son proteínas. Huevo, carne de res, si tenemos leche, por ejemplo, todo eso son proteínas. Le podemos agregar la soya, las menestras básicamente. Pero indudablemente, si hablamos de producto de origen vegetal, el joker que tienen los veganos es la soya. Acá vemos cómo distribuimos, ¿no? El plato lo dividimos en cuartos. Tenemos que la mitad del plato va a ser para verduras, un cuarto de carbohidratos y un cuarto de proteínas. En hidratos de carbono o carbohidratos tenemos el arroz, la papa, el camote, la yuca, el trigo, por ejemplo. Y en las proteínas tenemos lo que son los productos de origen animal. Básicamente, podría ser soya y alguna legumbre, ¿eh? Acá tenemos un ejemplo práctico de lo que viene a ser la distribución. Vemos lo que es un curry de verduras, una porción de arroz y brochetas de pollo. Y cumple la regla, indudablemente. Tenemos la mitad de nuestro plato, que es el curry, un cuarto que es de arroz y un cuarto de brochetas de pollo. Otra alternativa podría ser, de repente, si yo consumo 2 palitos de anticucho, un poco de papa o choclo y la mitad de mi plato de verduras, ¿eh? Acá vemos otro ejemplo donde tenemos las tortillas de maíz, que son en carbohidrato. Tenemos un pescado a la plancha, podría ser un pollo, y las ensaladas, ¿sí? Ahora que estamos en el frío, también podría ser al costado un plato de sopa, una sopa de verduras, por ejemplo, ¿eh? Perfecto. Y los ingredientes importan, sí, son determinantes. Yo puedo consumir un pan que sea refinado, pero dentro de ese pan tenemos una serie de vegetales que nos van a ayudar a que este pan, que no es integral, nosotros lo podemos ver como algo importante para la salud. Le ponemos cebolla, lechuga, tomate, palta, zucchinis, por ejemplo, shiitake, que es espectacular. Podemos ponerle una serie de productos que van a favorecer nuestro estado de salud, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que las puedan hacer en estos momentos, o en todo caso pueden escribirme. Este es mi correo, ¿eh? nutriasesor@gmail.com, donde voy a estar gustoso de absolver todas sus preguntas, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Manuel. Realmente ha sido una exposición muy, muy entretenida. Tenemos algunas preguntas de Por favor. una del público que quizás más que el tema nutricional está relacionado al tema médico, con respecto a la medicina del dióxido de cloro que se está utilizando y se dice que es un poco tóxico. ¿Hay alguna información? ¿Tienes alguna información respecto a eso? Te cuento una anécdota. En el 2006, en 2016, perdón, voy con un familiar que tiene un problema de salud, tiene deficiencia de lo que viene a ser el desarrollo.
En ese momento ya se hablaba de esta persona en 2016 y hablaba del tratamiento de diabetes y enfermedades autoinmunes. Indudablemente que no pasaba nada, y ahora por la coyuntura que está el coronavirus ha vuelto a aparecer. Es un alemán, ya todos saben de él, no se trata de hablar de él ahora. Estaba con el coronavirus. De hecho, que ha sido tal la trascendencia que ha tenido este personaje que está siendo invitado a muchas partes, pero no hay, desde el punto de vista de salud, estudios científicos que avalen esto. Yo diría que no lo utilicen, es más, es un peligro el consumirlo, porque va a barrer la flora intestinal. Algo desde el punto de vista lógico. Si fuese tan cierto como dice él, que ataca el virus y no deja que entre al organismo, yo lo probaría con el resfriado común, que es un virus también, ¿no? Es un virus y la gente no tendría resfriado si fuese por este producto, ¿no? Que no nos olvidemos, también es tóxico. De hecho, justo dije, mira, por suerte he estado leyendo un poco los fake news, ¿no?, que están saliendo, y ya en otros países se han anulado lo que viene a ser la propaganda de este producto, y es más, Indecopi está tomando medidas al respecto porque ya se han presentado casos de toxicidad de este producto. Ha tomado, a raíz de estos casos de toxicidad, ha tomado medidas al respecto de anular lo que viene a ser la propaganda de estos productos. Y basta con ver cómo este producto ya es una panacea. No solamente coronavirus, una persona que tiene diabetes, una persona que tiene enfermedad cardiovascular, cáncer, va a ser con caída de pelo después, ¿no? O sea, es increíble, y yo les diría que lo primero que tienen que tomar medida al respecto es hablar con su médico de cabecera. Hablar con su médico de cabecera y ver qué tratamiento es el conveniente para cada enfermedad, y en este caso el coronavirus no es la excepción. No es la cura, definitivamente, no existe una cura, y empecé con esto, hablando del tema nutricional, que si bien la nutrición no es el tema para lo que viene a ser el no tener la enfermedad, la nutrición nos permite tener nuestro sistema inmune al tope para poder combatir a la enfermedad. Este producto yo no lo recomendaría. De hecho, ya se han dado casos de toxicidad en el país, y yo diría que lean, el día de hoy debe salir algunos casos, o mañana posiblemente, porque ya se han reportado casos de toxicidad en el país, ya no en el extranjero, en el país. Ok, gracias por la respuesta tan clara. Solamente para comentar, bueno, hay un como cuadradito en plomo, no sé si se ve en la presentación, de repente hay una app que se está abriendo por ahí que se puede cerrar para que puedan ver los datos de contacto. No sé si es un... Sí. ¿Sí? Excelente, justo ahí están los datos de contacto que la gente ya está preguntando también. Y la otra es cómo alimentarse de una manera más balanceada en un país como el nuestro, que es tan rico bueno, en esta, digamos, el boom culinario, ¿no? En donde la comida es como que algo que nos identifica, y que siempre estamos culturalmente en la comida del domingo, que parrillita por acá, que no sé, por más allá, ¿no? Que entonces, y la cerveza, en fin, ¿cómo ir educándonos mejor para poder tener esta dieta más balanceada? Gracias, Massa, por la pregunta. Sí, es un tema que dejé de lado, mira, pero gracias por la pregunta. No se trata de comer 100% sano, se trata de marcar un hábito donde normalmente coma sano, ¿sí? Si normalmente como sano, esa va a ser mi microflora intestinal. Por ejemplo, te digo lo que pasa lo que hago con mis hijos, ¿no? Ellos, por ejemplo, en la casa comen lo que nosotros comemos. Y si ellos van a una fiesta y quieren comer algo, en un cumpleaños, por ejemplo, si hay algo que coman, no hay ningún problema. Es una excepción a la regla. De hecho, comen tortas, no hay ningún problema, lo comen ese día, pero eso no es su hábito. Entonces, la flora intestinal, la microbiota, está marcada por el hábito que tenemos, no por un día. Si nosotros, por ejemplo, acaba de pasar el Día del Padre, si nos reunimos, bueno, lamentablemente no nos hemos podido reunir con los familiares, si nos reunimos y ese día consumimos una cerveza, si consumimos una torta, bueno, es un día, pues no hay ningún problema. ¿Qué hago yo los otros días? Los 365 días del año, si cada mes yo tengo una fiesta, no hay ningún problema. Pero de los 365 días en el mes,
consumo 20 días de cerveza y me quiero cuidar 4 días, ya sabemos cuál va a ser la consecuencia. Entonces, el hábito es lo que marca. Una palabra clave en todo lo que hemos visto, tanto de obesidad, microbiota, nutrición, ahora que me hace la pregunta de hábitos, es el equilibrio. ¿Eh? El equilibrio. Cuando una persona tiene un equilibrio, le va bien. No solamente en la alimentación, en la vida. Y en este aspecto no hay problema. Si eventualmente consumimos un postre, eventualmente una gaseosa, etcétera, yo particularmente diría que no es el problema. Y de hecho a mis pacientes les recalco eso siempre. ¿Cuál es tu hábito de alimentación? ¿En la semana qué consumiste? Oh, Manuel, hoy día tuve mi cumpleaños, consumí algo que no estaba. Bueno, eso no es el problema. ¿Qué consumiste los otros días? Hice bien la dieta, lógico. En esa semana no bajará lo que teníamos pensado porque consumió algo más de cerveza, algo más de whisky, etcétera, pero inmediatamente se recupera porque su hábito es ese. Y la microflora lo refleja. Si se hace un examen a nivel de microflora, microbiota intestinal, es un reflejo de lo que uno come, definitivamente. Si uno come una alimentación monótona de solamente carnes con verduras, va a tener problemas. No va a tener una diversidad bacteriana y eso va a causar enfermedades. Sí. Bien. Otra pregunta relacionada un poco a estas tendencias que mencionabas respecto de lo lineal, ¿no? O sea, el veganismo, el vegetarianismo, también está como que entrando, entre comillas, con fuerza de otras tendencias, de estilos de vida, Sí, sí, sí. no sé, junto con el yoga, ¿no? Con otras cosas. Sin embargo, lo que tú mencionas es que esto más bien no necesariamente contribuye, ¿no? Inclusive hay un documental en Netflix que habla de que esto potencia el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, qué tan cierto es esto? ¿Cómo se está mirando esto? Hay una palabra importante dentro de todo lo que dijiste, ¿no? Es un documental. Es un documental, entonces tiene definitivamente algunos intereses, ¿no? Tiene algunos intereses. Yo lo que siempre digo a todos los pacientes, incluyendo deportistas, es una alimentación variada y de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Una persona que tiene diabetes va a tener que dejar obligatoriamente el azúcar y no porque sea nociva o no el azúcar, sino que para ese paciente puntualmente es nocivo. Dejar la sal para un paciente que tiene hipertensión, por ejemplo, tendrá que dejarlo o disminuirlo en gran medida porque para ese paciente es nociva la sal. Pero por eso no voy a decir que todo el mundo deje de consumir sal o deje de consumir azúcar. O sea, depende, cada persona es diferente y por tanto el tratamiento para cada persona es diferente. En cuanto a las tendencias, no quiero dejar ese punto que mencionaste en un principio, entra mucho tallar en marketing. Lo que consumimos hoy en día tiene que ver con el marketing, es toda una especialidad. Y hay marketing nutricional. El marketing nutricional te lleva a consumir lo que tú ves. Un niño, si tú ves que es más fácil de influenciar, te quiere llevar a Kentucky. Pero ¿por qué te quiere llevar a Kentucky o McDonald's? Y tengo que decir los nombres porque son las propagandas de ese tipo que las que saturan el mercado, felizmente ya no tanto como antes, y no va a comer. Y de hecho no come, pero va porque vio el juguetito, vio por una cosa u otra, pero no fue por la comida en sí misma, sino porque lo que le trajo como imagen de esa comida. Cuando hablamos, por ejemplo, de veganos, de vegetarianos, yo veo también pacientes veganos, veo pacientes que consumen su alimentación basada en planta, pero no escapo a darle las recomendaciones de inicio de que no es una alimentación natural. Una persona puede ver de diferentes formas lo que es natural para el organismo. Estamos hablando de microbiota, es un reflejo directo de lo que es la alimentación. Pero podemos ver, por ejemplo, la dentición. Si vemos los dientes, las personas no solamente tienen dientes para consumir verduras. Aquellos vegetarianos les explico y a veces entran en razón cuando les hablo, por ejemplo, de los caninos. Los caninos tienen una labor fundamental, no es para comer harinas, no es para comer verduras, es para comer carne. Nosotros somos un producto de una evolución de millones de años. Tenemos la dentición variada para comer variado. Tú agarras un león, bueno, no te voy a decir que lo agarres porque va a pasar otra cosa, pero miras a un león y tiene caninos, no tiene otra cosa. Tú le das verduras, pues no lo va a comer, no lo va a comer, ¿no? Pero si le das carne, ahí está en su día a día. Nosotros tenemos que comer de todo. La carne, por ejemplo,
¿Cuánto se debería de consumir para dar una recomendación y cerrar la idea sobre lo que tú querías de alimentación balanceada? Hay productos que se pueden comer más seguidos y otros no tanto. La carne de res normalmente se debería consumir una vez por semana y es necesaria. Y es necesaria. No es que tenga o no que consumirla, es necesaria. Tengo que consumir carnes, dentro de las carnes, la carne de res estaba empezando, pescado. Yo normalmente la recomiendo como mínimo 2 veces por semana. Lo ideal sería interdiario. Y uno puede decir, pero tanto, es demasiado. Consumo en la mañana, en el almuerzo un día. Por ejemplo, un filete de pescado. En la noche, de repente, ¿sabes qué? Nada, agarro una lata de atún, la abro y ya tengo para otro día. Un fin de semana un ceviche, ya tengo 3 días. Suena mucho, de repente 3 o 4, pero si yo lo distribuyo en el tiempo, no en un día, puedo llegar a las recomendaciones. Ensalada, tengo que consumir lo más que pueda, lo más que pueda. Lamentablemente no tenemos la costumbre, pero la ensalada es sumamente importante y de hecho los veganos se basaron en eso, en lo que viene a ser la importancia del consumir verduras para tener toda una tendencia en el consumo de verduras. Es importantísimo. De hecho, hoy en día la mayoría de nuestro plato tiene que ser verduras, pero no quiere decir que solamente comamos verduras. Frutas debería consumir entre 2 y 3. No les he presentado estudios técnicos porque no he querido que esto sea con mucho nombre técnico, con mucho estudio. He tratado de que sea lo más práctico posible, pero los estudios longitudinales, que son a largo plazo, con revisiones, etcétera, nos hablan que tenemos que consumir frutas, lo ideal sería 3 frutas al día. Tenemos que consumirlas porque en ellas hay sustancias que no están presentes, por ejemplo, en la carne. La carne tiene sus ventajas, el pescado tiene sus ventajas, pero las frutas y verduras también los tienen. Entonces, si tengo que decir algo, cómo tiene que ser la alimentación para no hablar a favor o en contra de ciertas culturas, religiones, tiene que ser variada. Uno tiene que comer de todo por salud. Por salud. Uno tiene que comer de todo. Ok, vamos a hacer, hay varias preguntas más, pero Por a los favor. participantes que han estado atentos a la conversación, vamos a hacer dos preguntas más para ir cerrando ya este espacio que está muy, muy interesante. Por ejemplo, Las que quieras. He tú pedido hablabas permiso a mi señora, así que no hay problema. algo que mencionaste al inicio es que, por ejemplo, el deporte competitivo puede llegar a deprimir el sistema inmunológico. Sin embargo, el deporte es importante. ¿Cómo lograr un balance también ahí? Porque ese primer dato, por ejemplo, a mí me sacó de cuadro. Yo pensaría más bien que el que está en competencia es quien podría tener un sistema inmunológico mucho más preparado, ¿no? ¿Cómo se aborda eso, así muy rápidamente? Bueno, de hecho, primero, a mí me gustaría hablar en otra oportunidad de lo que viene a ser todo el mundo, de lo que es la alta competencia en deporte, ¿no? No nos olvidemos que el deporte de alta competencia no es salud. El deporte de alta competencia se hace para ganar, para competir. Lo diferente que viene a ser el deporte del día a día. El deporte del día a día, el salir a correr, caminar, eso es salud, ¿no? Entonces, el enfoque no nos tenemos que olvidar. Lo primero, ¿para qué se hace cada cosa? Si nosotros queremos salud, tenemos que hacer deporte, ¿sí? Deporte, y el deporte es una actividad física programada y competitiva. Por ejemplo, si vamos y competimos, pues, vamos al Unión, por ejemplo, ya que estamos dentro de lo que viene a ser la cultura física, si vamos todos los días, enhorabuena, no hay ningún problema. Pero, ¿qué ocurre con la alta competencia? Va a haber, y me voy al extremo, que a un lesionado uno va a tener que competir, y eso no es salud. Hablamos, por ejemplo, estamos hablando de alta competencia. Las ligas grandes, las ligas de primer mundo, se infiltran, se ponen X cosas. O sea, ya la prioridad no es salud porque la prioridad es competencia. Hablar de sistema inmunológico. Cuando el organismo tiene como prioridad la actividad, en este caso el deporte, lo que va a ocurrir de todas maneras son procesos continuos de deshidratación. Y eso reprime tremendamente lo que viene a ser el sistema inmune. Por más que uno tome líquido en el momento, se deshidrata y el sistema inmune baja en ese momento. La temperatura tiene que ver. Lo que sí en el deporte ayuda y mucho es que el deportista está más adaptado a los cambios de temperatura. Y la alta temperatura ayuda a que el sistema inmune esté al tope. Por ejemplo, para que se grafique rápido esto, cuando nosotros tenemos algún problema de infección, de microbios que nos atacan, el organismo responde elevando la temperatura, ¿sí?
tenemos fiebre, calentura, etcétera, y no lo tenemos que bajar, porque la alta temperatura es un sinónimo, es un mensaje para que el organismo se pueda defender. En el único momento que nosotros tenemos esta elevación de temperatura sin tener enfermedades cuando hacemos deporte. El que hace deporte, por eso no se enferma tanto, pero el deporte de salud, no el deporte de alta competencia. El deporte de alta competencia, como te decía, el enfoque es ganar, ganar, competir, competir, ganar, ganar. No es salud. Es más, las lesiones en deporte de alta competencia se dan las lesiones, ¿no? Y en este coronavirus se ha visto muchas lesiones porque han estado fuera de ritmo, ¿no? Han estado fuera de ritmo y la etapa que se ha debido de dar una pretemporada de mínimo 2 meses se ha cortado, prácticamente han tenido 1 o 2 semanas y eso ha hecho que muchos se lesionen de problemas que no son habituales en un deportista en su primera etapa, lesiones de tendones, lesiones articulares, que eso no es muy usual en un inicio de una temporada. Eso se da normalmente a mitad o ya en la temporada casi al final del ciclo deportivo, pero no al inicio. Y eso se está dando básicamente por el apuro que se ha tenido en reanudar las ligas, ¿no? Buenísimo. Hablar sobre nutrición deportiva es sumamente amplio. Es una de las pasiones que tengo junto con la nutrición, lo que viene a ser el deporte. Pero sí, pues son dos mundos totalmente opuestos. Como te decía, la alta competencia no es salud. La alta competencia no es salud. Yo, es más, para los niños, yo lo que intento siempre inculcar a los padres es que no lo metan al mundo competitivo tan rápido. Primero que disfruten el deporte. Primero que disfruten el deporte. Y una vez que disfrutan el deporte, que ellos escogen qué deporte hacer, vayan a hacer el deporte de alta competencia, ¿no? Y no al revés. Hay papás que lamentablemente, y te lo digo porque veo algunos fuera y dentro de la colonia que quieren que sus hijos sean deportistas y los hijos lo hacen por placer, pero si los agobian tanto, llega un momento que lo van a tener que dejar porque no lo hacen por el gusto, por la recreación de hacer deporte, ¿no? Ujú. Y ya para cerrar, de repente, pues, bueno, eso lo podemos tocar en otro webinar que sería un tema interesante. ¿Cómo me doy cuenta, uno, primero de mi índice de masa corporal en casa y cómo me doy cuenta que necesito acudir a quizás a alguna persona especializada para que me ayude con el tema de la nutrición, estar mucho mejor desde mi sistema inmune y con eso también poder hacer frente a las enfermedades en general, además del coronavirus? Ya. Bueno, el índice de masa corporal es una referencia para ver cómo me encuentro yo en cuanto a la obesidad. ¿Cómo se mide el índice de masa corporal? Primero hay rangos. Entre 18,5 y 24,9 se considera normalidad. Por encima de 24,9 estoy hablando de exceso de peso. Exceso de peso que se divide en dos también. De 25 a 30 es sobrepeso y por encima de 30 yo estoy hablando de obesidad, que también hay otras divisiones, mucho más grandes, desde obesidad primer grado, segundo grado, tercer grado, mórbida. Pero normalidad, 18,5, 24,9. ¿Cómo obtengo este valor? ¿Cómo obtengo este valor? Ya teniendo el rango de normalidad. ¿Cómo obtengo este valor? Si yo divido mi peso entre la talla al cuadrado. Mi peso entre la talla al cuadrado. De esa manera yo puedo obtener mi índice de masa corporal, que es una referencia. ¿Por qué digo que es una referencia? Porque ahí solamente se toma el peso en su totalidad. No se divide el peso si tengo cuánto tengo de hueso, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo. No se divide. Es una idea global, pero nos ayuda para ver cómo estamos a grandes rasgos en cuanto a lo que viene a ser la presencia o no de obesidad. Lo usual es que deportistas siempre pesen más, no por grasa, sino por músculo, ¿no? El músculo pesa. Normalmente se da el caso que un deportista está pesando mínimo 2 y pueden ser hasta 5, 4 o 5 kilos más, ¿ah? Dependiendo de la actividad física que hagan. El músculo pesa mucho y pesa mucho por la cantidad de agua que trae adentro. El músculo adentro guarda mucho carbohidrato, mucho glúcido, y dentro de ese glúcido hay mucha agua. Como te decía, puede ser entre 2 y hasta 5 kilos posiblemente de diferencia solamente por lo que viene a ser la presencia de agua y carbohidrato dentro del músculo. Pero sí, como idea, vale el tener el IMC para determinar más o menos en qué rango de normalidad estoy.
Lo dramático del asunto también ha sido que en el Perú ahorita está como tercer país de Latinoamérica. O sea, antes Perú nosotros lo veíamos como algo muy lejano cuando nosotros éramos chicos. La obesidad se veía algo muy lejano porque se hablaba de desnutrición. Era el problema nutricional que se ubicaba en el Perú. Todavía hay desnutrición, pero hay una transición entre desnutrición, normalidad y obesidad. Ahorita estamos en esa etapa de transición donde ya encontramos un 60% de la población adulta que es obesa. Es sumamente alto. Y como comencé la exposición, hoy producto de esa obesidad se están viendo niños, no obesos, que bueno, no traen en primera instancia la obesidad, no es un problema de salud, pero sí esa obesidad trae consigo problemas de colesterol, problemas de diabetes, que antes era imposible ver en niños. Diabetes se veía tipo 1 posiblemente, pero el tipo 2 no se veía. Y hoy vemos niños con sarcopenia. Es increíble. Antes la debilidad muscular era sinónimo cuando apareció la sarcopenia. La literatura habla de una enfermedad de tercera edad. Hoy se está viendo sarcopenia, debilidad muscular en niños. Y es porque el niño, a veces cuando va a jugar, te dice, vamos a jugar fútbol, y agarra el PlayStation, agarra el Nintendo, y no sale a jugar. O sea, su actividad diaria no es de actividad física. Entonces, si no utilizo mi músculo, ese músculo, que es un gasto de energía, y el organismo es una máquina ahorradora, deja el músculo, deja el músculo, deja el músculo, y ya después no tiene músculo. Y eso es lo que después trae el problema de sarcopenia, que se está viendo sarcopenia a nivel infantil, que era impensado antes. Muy bien. Gracias al doctor Manuel por la brillante exposición, por todo esto que nos ha regalado. De hecho, nos queda claro mucho el tema del balance, el equilibrio entre el deporte, la salud, la alimentación, ¿no? Los buenos hábitos para poder fortalecer el sistema inmunológico. Además, también creo que tener buen humor y enfrentar la vida y los problemas de una forma positiva también ayudan a fortalecer el sistema inmunológico frente a, digamos, estos diferentes problemas que presenta esta nueva normalidad, este contexto de COVID-19. En ese sentido, damos por terminado el webinar, damos gracias a las 146 personas que nos han acompañado, también a Manuel, las gracias en nombre del Departamento de Juventudes y la presidencia de la Asociación Peruano-Japonesa por su participación. Estamos llevándonos, creo que, información muy buena, muy rica, para poder tener un mejor cuidado personal y también de la familia, de la parte nutricional. Por favor, no se olviden que al cerrar o al salir del webinar lo hagan con el botón rojo que está ahí abajito para que nos puedan ayudar con el llenado de una pequeña encuesta. Así que gracias a todos por su sintonía. Nos estamos encontrando en el próximo webinar que está promocionado por la Asociación Peruano-Japonesa. Gracias a todos, que tengan una buena noche. Gracias, hasta luego, nos vemos.